En la meditación de este sexto domingo del tiempo ordinario, muchas cosas que vamos a escuchar en este texto del capítulo de Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 37, creo que para muchos es muy conocido. No creo yo que tengamos que explicar parte por parte, además de lo largo que es el texto, ¿no? Lo que sí invitamos a los fieles a meditar y a tener muy en cuenta es que Jesús está hablando con autoridad. Este es el discurso del Sermón de la Montaña. Es el discurso de la perfección cristiana. Y Jesús, en este texto, van a escuchar una expresión que va a ser muy clara. Dice, si antes se dijo, yo les digo. O sea, Jesús está hablando con autoridad. No es que sea yo especialista en griego. A mucha gente les molesta esto de andar usando palabras griegas, pero Jesús está usando la expresión yo les digo. En el texto original a eso se le llama exousia, que significa poder para enseñar. Otros usan la expresión exousia como poder para añadir, y en el mundo judío no se usaba esa expresión. Los rabinos, es decir, los escribas del pueblo, los escribas eran los que hoy serían como un notario, alguien que sabe escribir y sabe poner los textos correctamente. En el caso de los fariseos, ellos explicaban al pueblo la escritura, eran expertos en escritura. Pero Jesús no usa la forma rabínica, tipo farisaica o de escribas, que era Moisés dijo, yo solamente repito. Jesús no usa la expresión. Vean ustedes que Jesús dice muy clarito, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a darles plenitud. Es decir, el hecho de que un árbol dé fruto no acaba con el árbol, sino le da plenitud. Es decir, que un árbol tenga fruto le da total vida a un texto. Entonces Jesús toma el Antiguo Testamento no para negarlo, sino para alcanzar la plenitud de la doctrina. Ahora pues, en estos catequesis que vamos a escuchar sobre el matrimonio, ¿verdad? En el caso del adulterio, pues invitamos a todos primeramente a revalorar, a renovar, a retomar las promesas. Cuando una persona dice ante el altar, es decir, ante Dios, una promesa, la tiene que cumplir. Entiéndase bien claro que no estoy diciendo que el matrimonio nomás es una promesa. Estoy diciendo que si una persona ofrece su vida en el matrimonio, si se consagra, pues tiene que pelear por cumplir esa promesa. Segundo, aparece aquí la pregunta es que Jesús pone preceptos, nuevos preceptos, y esos preceptos no son opcionales. Si el pueblo de Israel ya había entendido que los 10 mandamientos eran los preceptos de Dios, esos preceptos no eran obligatorios. Es decir, los mandamientos eran para cuidar al mismo hombre. O sea, es como, voy a decirlo así, comparándolo con el tren, los rieles ya están ahí. Los mandamientos es para qué. Los mandamientos es como los rieles, es decir, el tren corre por ahí, pero no lo restringe, puede ir al destino. Es más, va más seguro, va más confiado, va más efectivamente. Es decir, los rieles no le quitan libertad. Los mandamientos vamos a decir así, son los límites que Dios le da al hombre para que viva plenamente. No son mandamientos para que el hombre se coarte su libertad, no, al contrario, es para potencializar la libertad del hombre. Entonces, si Jesús dice, no matarás, y el que mate será llevado al tribunal, Jesús dice algo más todavía, dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también al tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo,
y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Entonces Jesús, vean aquí, Jesús no se queda en la casuística o en simples preceptos, sino Jesús va a madurar en el meollo, en lo esencial de cada mandamiento. Cada mandamiento, en el fondo, lo que está salvando es el amor. Es decir, el amor a Dios. Entonces, el amor al prójimo. Cuando no es nomás de que se prohíbe matar por matar, sino se prohíbe matar porque no se ama, porque no se quiere el hermano. Y la forma de matar es el desprecio, es llevarlo a los tribunales, es insultarlo, es minusvalorizar al hermano. Lo mismo pasa en los demás. El otro puntito que yo también quiero señalar en este evangelio es que Jesús plantea este texto. Para muchos el Mateo fue un hombre que tuvo formación farisaica y que ahora es cristiano. Y él descubre que la ley del Antiguo Testamento es superada por Jesucristo. Pero entiéndase bien clarito, la autoridad de Jesús no es porque fue iluminado. Mucha gente hasta se atreven a poner a Cristo y a Buda en el mismo lugar, que fueron tocados por Dios y hablaron de Dios. No, atento, aquí hay un asunto muy diferente. Buda siempre dijo: yo soy el profeta, yo soy el mensajero, pero no soy la luz. En Jesucristo dice muy clarito: yo soy la luz. Es decir, Él es el que conoce al Padre porque viene del Padre, vive en el Padre. Por eso decimos en el momento del credo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, ¿verdad? Engendrado, no engendrado, consustancial al Padre. Es decir, Jesús conoce al Padre porque estuvo con el Padre y vuelve al Padre. Entonces Él es la luz. Y esa es la diferencia entre el budismo y otras religiones, donde Mao Zedong o Mahoma o Buda son simples maestros, pero no son la luz. Y Mateo aquí precisamente dice, el texto dice, esta expresión de yo les digo es el origen, el centro de la autoridad de Jesús. Jesús no es nomás un simple maestro iluminado. Entonces, en el mundo judaico, Jesús, independientemente de no usar las fórmulas judías, Jesús va a algo más serio todavía. Jesús quiere que el hombre viva en plenitud. Y esa plenitud lleva al hombre a ser libre. Ahora, distingamos, porque aquí hay un problema entre nuestra cultura mexicana. En la cultura mexicana, y este es el tercer puntito, nosotros estamos acostumbrados a que no tenga peso la ley. Y esto nos cuesta a nosotros a veces trabajo, es decir, ¿por qué en el mundo judío se practicaba tanto la palabra o estos textos bíblicos se tomaban como palabra de Dios? Y el pueblo tomaba estas palabras, pero no sabían qué hacer con ellas. Es decir, en la cultura mexicana la ley como que no tiene eficacia. Y a veces nos cuesta entender estos textos bíblicos, porque en estos textos bíblicos tenemos que encontrar el espíritu. El cristiano que va a ver la palabra no es nomás la palabra. Mismo San Pablo dice en la carta a los romanos, la ley por ella misma mata. Aquí es cosa de que en la palabra encontremos el espíritu de Jesús. O sea, curiosamente, en estos textos bíblicos de Mateo, Jesús se dona, se regala a sí mismo. Quien descubre la palabra de Jesús, descubre que Jesús ahí, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo del Padre, se dona en totalidad. Dios los bendiga, pasen muy buen feliz domingo.